Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta clase número 9 de neuroanatomía de la asignatura, o más bien de la licenciatura de médico natro-ortopata. Bien, pues vamos a estar checando en esta clase acerca de la estructura del hipotálamo, la hipófisis, el sistema porta hipofisiario y los órganos circunventriculares. Y todo esto, pues bueno, de alguna u otra forma, parte del hipotálamo, ya lo hemos checado en clases anteriores, así como una pequeña introducción a lo que es la hipófisis. Hoy nos vamos a meter un poquito más a qué es y qué es lo que hace en relación a sus funciones, aunque pues no nos completa mucho, pero nos puede ayudar de alguna u otra forma. El sistema porta hipofisiario, pues bueno, vamos a ver cuál es la vascularización justamente de lo que es la hipófisis, más que nada. Ajá, vamos a ver sus partes y pues, parte de su estructura. Y los órganos circunventriculares nos va a dar una referencia acerca de lo que en algún momento se llegó a ver relacionado a la barrera hematoencefálica. Bien, pues vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar por la cuestión del hipotálamo. Sí, el hipotálamo, pues como ya habíamos visto en algún momento, está justamente en donde se encuentra el diencéfalo. Ya también vimos en algún otro momento a qué se refiere lo que es el diencéfalo y cuáles son sus porciones. Hablábamos de lo que es el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Ahorita nos vamos a centrar un poquito más en el hipotálamo, ¿sí? Ya habíamos relacionado los núcleos que por ahí se encontraban en la parte del hipotálamo y lo que hacía referencia en su parte inferior, que está localizada la hipófisis, el quiasma óptico y algunos cuerpos mamilares. Ahorita los vamos a ver un poquito más a fondo. ¿Sí? Aquí nos estamos dando cuenta en estas dos imágenes cómo está en su estructura, en su localización por ahí. Es en la parte, pues bueno, interna de lo que es el diencéfalo, un poco más el hipotálamo, un poco más hacia la parte anterior que el epitálamo y el tálamo. Ajá. Entonces aquí nos vamos a ir dando cuenta de qué forma está estructurada. De su lado derecho vamos a encontrar una porción que tiene colorcitos ahí, de colores, unas estructuras pequeñas de colores. Ya las habíamos revisado anteriormente, ¿sí? Y las cuales tienen una funcionalidad. Son, son núcleos y áreas que van a estar por ahí localizadas, que van a tener cierto tipo de funcionalidades. Ahorita nada más los estamos checando para que recuerden por ahí de qué se trataba. Y propiamente de este lado, en la parte más inferior, pues vamos a estar localizando a lo que es la hipófisis. Más adelante también vamos a estar hablando al respecto. ¿Sí? Entonces ahí queda toda la estructura, localización, unas imágenes de lo que es el hipotálamo. Y bueno, su estructura, como ya lo mencionaba, son núcleos propiamente que son de sustancia gris, ¿sí? Que van a estar atravesados por algunos tractos nerviosos. ¿Sí? Estos tractos nerviosos, pues bueno, van a estar ahí localizados. Algunas de estas estructuras que son anatómicas, las cuales dan lugar al hipotálamo, en su porción inferior son, como ya lo habíamos mencionado, el quiasma óptico, el tiber cinerum, el infundíbulo y los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares. Y su ubicación ya también mencionada en la parte central del encéfalo o propiamente el diencéfalo, ¿sí? Pues tiene relación anatómica con varias partes del sistema nervioso central. En su parte anterior va a estar delimitado por la comisura anterior, una lámina terminal, ¿sí? En esta porción, la lámina terminal va a estar propiamente limitado por esta porción. Sí, posteriormente se va a encontrar pues justamente la sustancia perforada, el pedúnculo cerebral y el acueducto mesencefálico o de Silvio, ¿sí? Que es toda esta parte, esta cuestión. Aquí se alcanza a localizar, pues bueno, justamente todo lo que es el diencéfalo. El hipotálamo propiamente va a estar también limitado en la porción posterior por el acueducto encefálico
que es del tercer ventrículo propiamente, ¿sí? Un acueducto. Y el pedúnculo cerebral, ¿ok? Por la parte superior, pues bueno, se va a encontrar con el surco hipotalámico, el tálamo y el plexo coroideo del tercer ventrículo también, ¿sí? Y por su parte inferior, pues vamos a encontrar el tallo hipoficiario y la cuestión de la hipófisis, ¿sí? Aquí en esta zona, el infundíbulo, la hipófisis, ¿sí? Más que nada. Ok, entonces aquí está una imagen que nos va a ver también en su estructura cuáles son las partes de lo que es el hipotálamo y parte del diencéfalo que también tienen que ver con el tálamo, ¿sí? Vemos el plexo coroideo ventrículo lateral de alguno de los ventrículos laterales, ajá. El surco hipotalámico, que es justamente este por donde va a estar limitado en su parte superior, el fornix, que también forma parte de, el diencéfalo, una adhesión intertalámica, ¿sí? Aquí se va a encontrar. La comisura anterior, pues bueno, simplemente es esta porción que está prominente en la parte de la línea que va a estar dividiendo o va a estar limitando en su parte anterior. La lámina terminal es justamente esta porción. El hipotálamo aquí se empieza a justamente enmarcar a partir de la comisura posterior, perdón, la comisura anterior y el hipotálamo. El receso supraóptico, justamente en esta zona, que va a estar superior a lo que es el quiasma óptico, ¿sí? Un receso y tubérculos mamilares que se van a localizar un poco más hacia inferior del hipotálamo. El quiasma óptico, ya lo vimos, el tuber cinerum, que también es la porción inferior al hipotálamo. Infundíbulo, que es la parte ya más distal a lo que es el hipotálamo o más proximal a lo que va siendo la hipófisis, ¿sí? El infundíbulo es justamente ese. En la hipófisis, pues aquí la tenemos, lo que es el mesencéfalo, que ya va a estar en la parte posterior, posterior inferior a lo que es el hipotálamo y lo que es el puente, que es parte del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces ahí quedan estas estructuras que tenemos nosotros como delimitar a lo que es el hipotálamo. Entonces, la hipófisis, bueno, ya vimos anteriormente pues todo lo que es el hipotálamo en su estructura, ¿sí? Vamos viendo que no hay mayor cuestión al respecto, simplemente pues ir viendo toda la parte de sus núcleos, ¿sí? Y de las partes que se tienen que localizar. En este caso, el hipotálamo, ajá, y pues en su parte inferior se va a encontrar lo que es la hipófisis, ¿sí? Ya vemos nuevamente esta imagen donde nos delimita bien claro qué es, cuáles son sus porciones y demás. Entonces, ahora sí vamos a pasar de lleno pues con la hipófisis. ¿Qué es la hipófisis? Pues bueno, es una glándula justamente que va a estar localizada por debajo del hipotálamo en su parte inferior, ¿sí? Se va a situar dentro del marco óseo, dentro del hueso esfenoidal, ajá, que se le conoce como la silla turca, ¿sí? Es una glándula que tiene gran importancia porque esta va a controlar gran parte de la producción de la cuestión hormonal, que va a estar regulándolas en otras glándulas del organismo. Y por ahí vemos la anatomía de la glándula pituitaria o hipófisis. Cualquiera de los dos nombres está bien definido. Los núcleos, bueno, aquí los núcleos del hipotálamo, ajá, como ya lo habíamos mencionado, núcleo paraventricular y núcleo supraóptico. Aquí todavía nos menciona una parte del quiasma óptico. El tracto hipotalámico hipoficiario, el infundíbulo, ya lo habíamos revisado, y el suelo del hipotálamo, la parte inferior, en su cara inferior, y el tercer ventrículo de lo que es del cerebro, ¿sí? Aquí se va a diferenciar en dos porciones lo que es la hipófisis, ¿sí? Va a ser la neurohipófisis y la adenohipófisis, ¿sí? La adenohipófisis va a ser en su lóbulo anterior, ajá, y la neurohipófisis va a estar en su lóbulo posterior. Aquí se van a estar secretando unas hormonas que aquí, bueno, ya no nos mencionan, que es la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina, ¿sí?
Entonces, es una glándula muy importante porque va a estar regulando a nivel hormonal toda la cuestión en el organismo. Aquí vemos nuevamente otra imagen. Justamente va a estar en contacto propio, o bueno, relacionada, adyacente a lo que es el hipotálamo. El quiasma óptico en su parte más superior de la hipófisis, ¿sí? Y el infundíbulo, que es una porción que ya está intermedia entre el hipotálamo y la hipófisis, perdón. Y bueno, tiene sus porciones de la adenohipófisis, porción tuberal, intermedia y distal. ¿Sí? Y la neurohipófisis simplemente es por el tallo hipofisiario y el lóbulo nervioso. Y la fosa hipofisiaria, que pues justamente es en la silla turca, como ya lo mencionamos, ¿de quién? Pues del hueso esfenoidal. Ok, aquí ya lo habíamos mencionado, tiene una parte anterior y una posterior, ¿sí? Que vemos que la anterior es la adenohipófisis y la posterior es la neurohipófisis. Cada una de estas va a tener una función en específico. Por ejemplo, la hipófisis anterior o adenohipófisis va a fabricar ciertas hormonas, como es la ACTH o corticotropina, la TSH o tirotropina, GH u hormona del crecimiento, y LH y FSH o gonadotrofinas, que es luteinizante y folículo estimulante, y la PRL o prolactina. Y la hipófisis posterior o neurohipófisis va a fabricar lo que es la ADH o hormona antidiurética o vasopresina, como lo he mencionado, y lo que es la oxitocina. Cada una de estas hormonas va a tener una cierta consecuencia, una cierta situación fisiológica a nivel del cuerpo, dependiendo cuál es lo que se secrete y justamente también pues, lo que el cuerpo requiera o necesite. Y entonces, ahí quedó la cuestión de la hipófisis, cómo está localizada también, es en la parte inferior anterior de lo que es el hipotálamo. Y bueno, ahí quedan las dos porciones, una anterior o adenohipófisis y una posterior que es de o neurohipófisis. Cada una va a secretar ciertas hormonas para mantener la homeostasis dentro de lo que es el organismo. Bien, continuamos rápidamente con lo que es el sistema porta hipofisiario. ¿Sí? Simplemente es llevar el sistema vascular que se va a componer de vasos sanguíneos muy pequeñitos. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente van a conectar a lo que es la adenohipófisis con el hipotálamo. Estas vénulas que son propiamente capulares van a estar fenestrados, que van a permitir un intercambio de fluidos, de moléculas entre los vasos sanguíneos y las células del lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis. ¿Sí? Ciertas células epiteliales de la adenohipófisis se van a organizar en cordones en medio de los sinusoides vasculares. Ahí se va a dar lo que es el intercambio hormonal entre el tejido nervioso y lo que es la sangre. ¿Sí? ¿En qué va a consistir? Justamente nada más este sistema portohipofisiario en plexos o lechos capilares primarios y secundarios de la glándula hipófisis, más específicamente en la adenohipófisis, además de unas venas portales. ¿Sí? Aquí vemos una imagen de lo que nos hace referencia, cómo va a estar relacionándose con la adenohipófisis y la neurohipófisis también, pero ahorita vamos a ver más específico. Este sistema se va a originar en las arterias hipofisiarias superior e inferior, las cuales son ramas de la arteria carótida interna. La primera de estas va a irrigar principalmente a la adenohipófisis, mientras que la segunda irriga a la neurohipófisis. ¿Ok? Entonces, estas arterias hipofisiarias superior, la superior, va a estar irrigando a la adenohipófisis o hipófisis anterior. ¿Ok? Entonces, adenohipófisis es la arteria superior y para la neurohipófisis es la arteria inferior. Arteria hipofisiaria inferior. Entonces, aquí tenemos esta imagen donde se va a estar localizando la irrigación. Vemos que en la parte superior va a estar irrigando a la
porción anterior y en la parte inferior va a estar irrigando la parte posterior. ¿Sí? Aquí tenemos más que nada la imagen. Esta es la irrigación de la adenohipófisis y aquí tenemos a la neurohipófisis. ¿Sí? Las arterias hipoficiales superiores van a formar un plexo primario dentro del infundíbulo, como ya vimos dónde es el infundíbulo, y la eminencia media. Este pues va a estar consistiendo en numerosos capilares que se van a unir para formar venas portales. ¿Dónde? Pues en la parte de la hipófisis, que van a viajar justamente a la porción anterior de esta. ¿Sí? Estas venas portales pues se van a dividir y van a formar otro plexo, que es un plexo secundario. Y pues bueno, decir que este sistema vascular es muy importante, ya que va a ser la conexión directa entre el lugar de liberación de hormonas hipotalámicas y las células de la adenohipófisis. Van a estar en contacto. Entonces, aquí tenemos que simplemente va a consistir en plexos, que son capilares, van a ser primarios y secundarios de la glándula hipófisis. ¿De acuerdo? ¿Y que van a hacer contacto con quién? Con las venas portales y células, pues justamente de la hipófisis. Entonces, ahí la rama superior va a estar irrigando a la porción anterior y la rama inferior va a estar irrigando a la porción posterior ¿de quién? De la hipófisis. Este es el sistema porta-hipofisiario. Y por último, pero no menos importante, vamos a estar viendo que tenemos unos órganos llamados circunventriculares. Estos órganos tienen, pues bueno, no algunas, sino unas funciones muy importantes, las cuales pues nos van a estar ayudando a ¿qué? A formar lo que es la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Son estructuras cerebrales especializadas, normalmente localizadas alrededor del tercer y cuarto ventrículo. Se van a diferenciar del resto del parénquima cerebral porque son altamente vascularizadas y no poseen una barrera hematoencefálica. ¿Cómo cumplen con estas funciones? Pues bueno, estos órganos circunventriculares van a estar conectados con el hipotálamo, el bulbo y el eje hipotálamo hipofisiario. Son muy vulnerables a los gérmenes patógenos y pues justamente por esa razón puede ser un portal para estos agentes patógenos su entrada al sistema nervioso. Por aquí estamos viendo cuáles son esas áreas. Justamente es la neurohipófisis, ¿sí? Eminencia media, que ya lo habíamos visto. La lámina terminal, hay un órgano subfornical, que es donde está, debajo del fornix, y un órgano subcomisural, en la comisura también, además de la glándula pineal y el área postrema. Estos órganos neurohemáticos van a clasificarse como sensoriales cuando estas contengan neuronas que puedan recibir señales químicas desde la sangre. Y justamente por esta razón, estos órganos circunventriculares sensoriales van a posibilitar la comunicación entre la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima cerebral. Se va a considerar que existen 8, 3 sensoriales, 4 secretorios y uno que todavía no ha sido clasificado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué incluyen? Pues aquí ya lo checamos. ¿Sí? Los sensoriales van a incluir al órgano fornical, ¿sí? El órgano vascular de la lámina terminalis y el área postrema, que es el centro del vómito. ¿Ok? Y la neurohipófisis, pues bueno, va a ser la eminencia media, la glándula pineal y el órgano subcomisural, que son secretorios. Entre sus funciones podemos describir que es el mantenimiento de la homeostasis de los fluidos corporales, la regulación y el reflejo del vómito, ¿ok? La regulación cardiovascular y la generación de cierto tipo de respuestas febriles e inmunológicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar viendo
que estos órganos circunventriculares son muy importantes dentro de lo que se considera la barrera hematoencefálica, aunque son muy vascularizadas y no contengan justamente esta barrera. Vimos que son ciertamente las puertas a que gérmenes patógenos entren a lo que es el sistema nervioso por ahí causando cierto tipo de molestias y demás. ¿Sí? Ya vimos toda la cuestión del sistema aporte hipoficiario, cómo se va vascularizando esta hipófisis, ya vimos qué hormona secreta, ya vimos cómo se divide, ya vimos también parte del hipotálamo en su estructura, ¿sí? Cómo está formada. Pues bueno, esto recae justamente en la parte de la cuestión de las clases de neuroanatomía. Pareciera que son muy sencillas y demás, pero la cuestión aquí es seguir pues, estudiando, seguir viéndole, dándole cuestiones, por ahí haciéndose cuestiones justamente acerca de lo que es la neuroanatomía dentro del sistema, pues justamente nervioso, que es muy importante. Entonces, con esto vamos a culminar esta clase número 9 y pues bueno, dejándoles ahí algunas pendientes, unas tareitas que van a ser ¿para qué? Para que sigan reforzando esta cuestión dentro de sus clases, estas clases que son en línea y no es que no sean tan importantes, sin embargo, a veces es un poco complicado hacer este tipo de dinámicas cuando se requiere ya ver un poco más a fondo. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, hay que estudiarlo, hay que seguir avanzando y poco a poco iremos tomando más y pues la medida de este tipo de acontecimientos. Eso sería todo por el día de hoy y pues bueno, muchas gracias.